Hoy vamos a hacer algo interesante. Una especie de autopsia bíblica a una de las figuras más poderosas e influyentes de la historia, el Papa. La gran pregunta es, ¿de dónde viene realmente su autoridad? Porque esta cuestión es, nada más y nada menos, el corazón de una de las divisiones más antiguas y profundas del cristianismo. Todo se reduce a esto. ¿Quién tiene la última palabra? Esta no es una pregunta menor, para nada. Es, de hecho, la falla tectónica, el punto de quiebre que ha separado por siglos al protestantismo y al catolicismo romano. Y frente a esta pregunta tenemos dos respuestas, que no podrían ser más distintas. Por un lado, la Reforma Protestante dice sola Escritura, solo la Biblia es la autoridad final y punto. Por otro lado, el catolicismo romano apunta a una persona, el Papa, considerado el sucesor de Pedro. Entonces, ¿cuál de estas dos visiones se sostiene bajo el microscopio de la propia Escritura? Pues eso es justo lo que vamos a investigar. Bien, para que no nos perdamos, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a entender bien qué es lo que se afirma sobre la primacía de Pedro. Luego, le pondremos la lupa a la famosa roca y a las llaves. Después, revisaremos el historial del propio Pedro en la Biblia. Y finalmente, intentaremos llegar a un veredicto. Ok, empecemos por el principio. Para ser justos en este análisis, lo primero es entender bien la postura oficial de la Iglesia Católica Romana sobre el papado. Y para eso, vamos a ir directo a sus propias fuentes, a lo que ellos mismos dicen. Resulta que esta doctrina se apoya básicamente en 4 grandes pilares que están conectados entre sí. Primero, que Cristo le dio a Pedro una autoridad especial, única sobre el resto. Segundo, que esta autoridad viene con una especie de seguro contra errores en temas de fe, o sea, infalibilidad. Tercero, que no es solo un título honorífico, no, es un poder supremo como el de un monarca. Y el cuarto pilar, que es clave, es que todo este paquete de poder se hereda, pasa a sus sucesores, los obispos de Roma. Y ojo, que esto no es una sugerencia, es un dogma de fe, y muy serio. Tanto que el Concilio Vaticano I, allá por 1870, fue clarísimo. Si alguien niega que Cristo nombró a Pedro como el príncipe de los apóstoles, queda anatema, o sea, excomuniado, así de contundente. Muy bien, ya entendimos la afirmación. Ahora vamos a la evidencia. Y la pieza central, el versículo clave en el que se basa casi todo, es un pasaje muy famoso de Mateo. Aquí es donde tenemos que poner la lupa y analizar con calma. Y aquí la cosa se pone súper interesante, sobre todo si nos fijamos en el griego original, porque resulta que el texto usa 2 palabras que suenan parecido, pero que no son lo mismo. A Pedro, Jesús le dice, tú eres Petros. Petros es un sustantivo masculino y significa una piedra o un pedrusco, algo que se puede mover. Pero justo después, Jesús dice que va a construir su iglesia sobre esta Petra. Y Petra es femenino, y no se refiere a una piedra suelta, sino a una base de roca sólida, un cimiento gigante e inamovible. Leámoslo de corrido. Tú eres Petros, la piedra suelta, y sobre esta Petra, la roca madre, edificaré mi iglesia. Muchos ven aquí un juego de palabras intencionado. Es como si Jesús estuviera diciendo, Simón, tú eres una piedrita. Sí, pero mi iglesia no la voy a construir sobre ti, sino sobre esta verdad fundamental que acabas de confesar. Pero esperen, que el contexto inmediato nos da la pista más fuerte. Apenas 5 versículos después, Jesús se voltea y le dice a ese mismo Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás», y lo llama piedra de tropiezo. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede ser que en un minuto lo nombre el fundamento infalible de la iglesia y al siguiente lo llame Satanás? Textualmente es una contradicción bastante fuerte, ¿no? Bueno, dejemos la roca por un momento y pasemos a la segunda gran prueba, en este caso, las llaves del reino. Este es el otro gran pilar sobre el que se construye la autoridad papal. La doctrina católica sostiene que esta autoridad de las llaves, de atar y desatar, se le dio exclusivamente a Pedro. Sin embargo, si avanzamos solo un par de capítulos en el mismo Evangelio, a Mateo 18, nos encontramos con algo crucial. Jesús le habla ahora a todos los discípulos y les da exactamente la misma autoridad. Usa las mismas palabras, pero esta vez en plural. Esto cambia bastante el panorama y sugiere que tal vez no era un poder exclusivo de Pedro. Entonces, ¿qué significan esas llaves? La conclusión que parece surgir de estos textos es que no son el símbolo de un rey, sino la herramienta de un ministro del Evangelio. Es la autoridad para enseñar la doctrina y para mantener el orden en la iglesia. Un poder que fue entregado a los apóstoles como grupo.
Sí, Pedro fue el primero en usarlas, pero no fue el único que las tuvo. Perfecto. Ya vimos los textos que supuestamente definen este rol tan especial. Ahora hagamos algo más práctico. Veamos qué nos cuenta el resto del Nuevo Testamento. ¿Actuó Pedro como si fuera el Papa? ¿Los demás apóstoles lo trataron como tal? Vamos a revisar los relatos de los testigos. Pensemos en el Concilio de Jerusalén. Fue la primera gran crisis doctrinal de la Iglesia. El escenario perfecto para que el Papa interviniera y pusiera orden, ¿no? Sin embargo, lo que leemos es diferente. Hay un gran debate. Pedro da su opinión, claro, y es muy importante. Pero también hablan Pablo y Bernabé. Y al final, ¿quién da el veredicto? ¿Quién dice por lo cual yo juzgo y cierra el asunto? Santiago. El modelo que vemos no es una monarquía, sino un concilio de líderes decidiendo juntos. Y esto es increíblemente potente. Aquí tenemos al apóstol Pablo contando cómo tuvo que confrontar a Pedro cara a cara y en público. ¿Por qué? Porque su comportamiento estaba contradiciendo la verdad del Evangelio. Pensemos un segundo en la escena. Un apóstol corrigiendo públicamente al que supuestamente es el Papa infalible. Esto choca de frente con la idea de supremacía y de infalibilidad. Bueno, hemos recorrido bastante. Analizamos la roca, las llaves, el comportamiento de Pedro en momentos clave. Es hora de juntar todas las piezas. ¿Cuál es el veredicto? ¿Qué retrato de Pedro nos pinta la propia Biblia? Parece que toda la evidencia bíblica apunta a un concepto muy específico, que se resume en una frase en latín que lo describe a la perfección. Primus inter pares. ¿Qué significa? Sencillo, el primero entre iguales. Es la idea de un líder que es el más prominente de un grupo, el vocero, el que toma la iniciativa, pero que al final del día sigue siendo uno más del equipo. No está por encima de ellos. Entonces, si pintamos el retrato de Pedro usando solo la Biblia, ¿qué vemos? Vemos a un líder, sin duda, un vocero valiente, una pieza fundamental en la iglesia primitiva. Fue el primero en muchísimas cosas. Pero también vemos a un líder que cometió errores, que fue corregido por sus compañeros, y que no actuó como un monarca absoluto. El primero, sí, pero entre iguales. Y todo este análisis nos deja con una pregunta, que es casi obligatoria. Si el modelo del papado, tal como se definió en 1870, con su poder supremo y su infalibilidad, no lo encontramos así en la Biblia, entonces la pregunta es, ¿de dónde salió? ¿Cómo se desarrolló esta idea a lo largo del tiempo? Bueno, esa ya es otra historia.